Bienvenidos un lunes más, una semana más, al lunes podcastero, en el que os voy a hablar de un evento podcastil que se celebró hace un par de semanas de la mano de la iniciativa Podgaming y enseguida sabréis de qué saga trata este evento. ¡Vamos allá! Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Ocio 2.0, bienvenidos a vuestro podcast favorito de recomendaciones breves sobre cosas para hacer en el tiempo libre, como por ejemplo, escuchar podcast. Y si se trata de escuchar podcast, os voy a dejar hoy un montón de recomendaciones. Bueno, os voy a dejar 20 podcasts que han participado en la iniciativa Final Fantasy, que es el último evento podcastil organizado por la iniciativa Podgaming, en el que se repasa toda la saga de Square Enix, desde el primer Final Fantasy hasta el último que ha salido, o sea, que salió el mes pasado. Y os voy a hablar de todos los podcasts que han participado y los títulos que hablaron. Yo soy David Bernat, Bernie, y esta recomendación os va a venir genial de cara al verano, porque vais a tener contenido para escuchar durante los 2 meses de calor, allá donde queréis, allá donde estéis, fresquitos si queréis, con aire acondicionado. Por cierto, si escucháis diferente mi voz, es que el episodio que grabé hablando de esta iniciativa, mientras paseaba al perro como suelo hacer, se me perdió al cambiar de móvil. No se guardó esa copia de seguridad que hice, así que he tenido que regrabarlo. Pues nada, estoy aquí hoy lunes grabándolo en mi ordenador con mi micrófono. Bueno, ya he terminado de trabajar y entonces me he puesto a grabar con el micrófono bueno, así que hoy se escuchará un poquito mejor, cosa que puede que agradezcáis. Empezamos con el repaso a esta iniciativa Final Fantasy y el primer episodio se encarga, como ya suele ser una tradición, Sector Gaming, y habla del típico episodio 0, ¿no? Esa introducción a la saga, que ya lo hicieron con Zelda, ya lo hicieron con Pokémon, ya lo hicieron con Assassin's Creed, entonces no podían faltar ahora también con Final Fantasy. Bueno, a continuación tenemos el Mesón Sol, que se encarga de repasar Final Fantasy Pixel Remaster, que incluye el 1, el 2 y el 3. Es bueno que haya cogido este remaster porque así ha podido tocarlo recientemente y no basarse en los títulos de hace, iba a decir, millones de años. A continuación, 7 bits se encargan de hablar de Final Fantasy 4, que es del 91. Y Final Fantasy 4 de After Years, que se ve que es una reedición que hicieron en 2009. Es el turno de Topal Games, nuestros amigos de Topal Games Willa a la cabeza, que habla de Final Fantasy V de 1992. El siguiente título es Final Fantasy VI del 94 y de él se encargan Superjuegos 30 en crossover con Viejojuegos. El Final Fantasy VI es uno de los más queridos de la saga y es el título de Super Nintendo, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria. La regla del 3, L3, hablaron de Final Fantasy VII del 97. Pero ojo, y el título lo pone, 7 horas hablando de Final Fantasy VII. Ahí es nada. Prepararos porque esto os puede ocupar, si no un día entero, sí que al menos una semana, por lo menos una semana, escuchar este episodio. Pero es que no os creáis que se queden cortos, porque los compañeros del Palacio Nano grabaron 8 horas de Final Fantasy VIII, el título de 1999. Parece que era una competición, ¿no? 7 horas del 7, 8 horas del 8, pero bueno, queda como anécdota, pero la verdad es que hicieron una labor encomiable. Pero antes del 8 le tocaba, en séptima posición, el Saga Tactics, que es Final Fantasy Tactics de 97, Final Fantasy Tactics de 2003 y Final Fantasy Tactics War of the Lions de 2007. Y de ellos se encargó Xavi de El Séptimo Cielo. Lo que pasa es que he nombrado antes lo otro por hacer la coña. Bueno, ahora, Final Fantasy IX del 2000. ¿Quién se encarga de él? Pues se encarga Marta García, que es miembro de A Link to the Podcast, de Guilet de Juegos y del Batallón Pluto. Hay un triple crossover de la mano de Marta que ha hecho un pedazo de programa que de verdad os lo recomiendo. Es el turno de Final Fantasy X, también uno de los títulos más queridos, o no, o no. Bueno, ya se verá.
Final Fantasy X y Final Fantasy X-2 los hicieron los compañeros de Scumbag Podcast. A continuación repite Topal Games con el título Final Fantasy XII y Final Fantasy XII Revenant Wings. Luego, Dirge of Cerberus, Final Fantasy VII, se encarga de él, Taberna del Moguri, la Taberna del Moguri. El podcast Punto de Partida, que ya son unos habituales en estas iniciativas, hablaron de Crisis Core, Final Fantasy VII, Crisis Core, Final Fantasy VII Reunion. Y luego le tocó a mis compañeros de Game Elch, que sabéis que son muy fans de la saga y son muy fans del 7, pero aquí eligieron hablar de Fábula Nova Crystallis, Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII-2 y Lightning Returns, Final Fantasy XIII, que es el 13-3. Luego también Final Fantasy Type 0 y Final Fantasy Type 0 HD. Ahí os lo dejo. Y si os gusta, pues os invito a que escuchéis el programa porque me consta que les quedó muy bien. Final Fantasy XV, un título a la par odiado y querido, porque ha tenido muchos fans, pero ha tenido muchos detractores, el juego del coche. Y de este juego se encargan Insert Coin. Después, los amigos de Triskelion Games o Gamers hablan de Final Fantasy VII Remake, el título de 2020. Y luego tenemos los DLCs, que son, por un lado, Criterio Cero, que hablaron de la película La Fuerza Interior, la película de Final Fantasy, esa de animación, que estuvo visualmente chulísima, pero no tiene nada que ver con los juegos. Luego, 4Players hablaron de las bandas sonoras, muy recomendable este programa también. El Séptimo Cielo, Xavi, repite y habla de Freeteam Final Bar. Se supone que es un juego rítmico, un juego musical, pero no estoy seguro porque no lo conozco. Ya sabéis que soy totalmente ingenuo con la saga, o sea, no sé nada de Final Fantasy, así que yo me guío por las notas que me pasaron ellos. Y por último, Adrián de 9 bits habló de Final Fantasy XVI, el título de este año que salió hace un par de semanas, que él ha podido acceder a él y pudo analizarlo, y entonces habló con conocimiento de causa, no como pasó en Pokémon, que los compañeros que hicieron el programa hablaron de lo que conocían, de lo que se sabía, de las noticias, de lo que se había hablado del juego y recopilaron todo para hablar del próximo lanzamiento de Pokémon. No, aquí Adrián ha podido jugarlo, entonces habla con conocimiento de causa y sabiendo todo lo que pasa en el juego, y entonces hace un análisis de Final Fantasy XVI. Pedazo evento, pedazo iniciativa que se han marcado todos los compañeros de la iniciativa Podgaming, y espero que si os gusta la saga Final Fantasy, que os suscribáis a las playlists. Tenéis una playlist en Spotify, también tenéis una en iVoox, que la compartáis también, por supuesto, para que puedan llegar a ella muchos más oyentes. Y desde aquí solo me queda agradecer a todos el esfuerzo, agradecer a todos la organización y felicitarles por el trabajo y por el esfuerzo ofrecido con este evento. Yo, sin nada más que aportar, me despido y nos escuchamos en un próximo episodio de Ocio 2.0. Un saludo a todos. Chao.